Desiree Navarro López. Desiree estudió la licenciatura en Publicidad y Mercadotecnia y está diplomada en Mercadotecnia por el ITAM y en Estilo Periodístico por Casalam. Es autora de 4 libros: El libro de la moda, tomo 1, La historia de la moda en México, El libro de la moda, tomo 2 y ¿Es posible morir de amor? Historias reales de mujeres reales. Ha sido conductora y jefa de información de los programas de Fashion Files y Glamour México en México Travel Channel y titular del matutino Capital 21. Editora de moda en revistas como Clara, Mujer Ejecutiva, entre otras. En el terreno del voluntariado, ha sido presidenta de Fundación One Hair Foundation MX 2018, miembro de la mesa directiva de Fashion Group International México, miembro del patronato de la Fundación México Vivo y miembro del Consejo Directivo de Restraterapia AC, directora de la Asociación Joyeros MX, miembro de México Diseña AC, fundadora de Fundaciones Unidas. Ha sido reconocida por ser asesora de imagen de secretarios, subsecretarios, diputados, primeras damas, candidatos y magistrados de distintos partidos políticos en el país. Conductora, periodista y escritora, ha desarrollado una labor influyente en el mundo de la industria del diseño desde hace 25 años. Grupo Feval, con 15 años de experiencia, es socia y directora de estrategias en relaciones públicas. Desiree ha obtenido diversos premios. Fue nombrada dentro de las 50 mujeres admirables por la revista Caras en 2018. Micrófono de oro otorgado por la Asociación Nacional de Locutores. Obtuvo el Premio Internacional Gaviota y el Premio a la Excelencia Universal. También el Premio Nacional de la Mujer en 2009 por la Cámara Nacional de la Mujer. Nombrada una de las 100 mujeres influyentes en México por el periódico El Universal. Con ustedes, Desiree Navarro. Yo feliz de encontrarme con ustedes en otro programa más de Entre Nosotras, estas charlas con mujeres, pero para todos. Recordando que el objetivo principal es tener estos casos maravillosos de mujeres exitosas que además han sabido reinventarse, tocan diferentes ámbitos de la vida y además se multiplican, porque tenemos a la persona profesional, pero también a la persona, a la mamá. En fin, las mujeres tenemos esta enorme capacidad y hoy me honró de verdad en tener como invitada a una gran amiga a quien admiro mucho porque créanme, todos los ámbitos en los que se ha desarrollado y nos conocemos desde hace tiempo, hemos trabajado juntas, pues ha sido muy exitosa y lo sigue siendo. Yo creo que es un gran ejemplo a seguir y además decirlo solamente como un comentario anexo porque el valor está en su inteligencia, en su profesionalismo, pero pues tengo que decirlo, es muy guapa. ¿Qué tal, Desiree Navarro? Bienvenida. Pilar, me da muchísimo gusto estar contigo y con todo tu auditorio, muy agradecida por este espacio y por esta oportunidad de conocernos mejor entre mujeres. Claro que sí, y crea estas fortalezas que existen, pero siempre hago esta mención porque buscando a lo largo de este tiempo, tú sabes que entre nosotras, estando en radio, tenía ya bastante tiempo, más de 3 años, y creo que también ha sido una constante de mi parte trabajar por las mujeres. Entonces, buscando, te encuentras que hay muchas frases terribles, desde las típicas y anónimas como mujeres juntas ni difuntas, hasta estas otras frases que hablan de la belleza de la mujer, pero nunca de su inteligencia, al revés, se menosprecia. Pero yo creo que aquí hay un claro ejemplo, en como en muchas mujeres, que eso no existe, que es de verdad una mentira. Yo me agradezco tener tantas amigas mujeres, además tan exitosas, con las que formamos una red importante que hoy puede tener además grandes beneficios y siempre los ha tenido hoy que tenemos un micrófono, la voz, las redes y obviamente también un prestigio ganado pulso. Creo que podemos hacer muchísimo. Y bueno, ya vieron ustedes en la trayectoria de Desiree que siempre ha sido una mujer exitosa, pero además de tener estudios muy importantes en periodismo, en mercadotecnia, haber sido conductora y sigue siéndolo, quizá mudándose un poco al tema de redes, de radio, de televisión, de estar siempre en medios como lo es un líder, pues resulta que se sigue reinventando. Y hace algunos años tuve oportunidad de estar en la presentación de su último libro, porque tiene 4 libros escritos,
Y este último libro me encantó por la forma fácil de leerse, pero por el trasfondo tan importante. Y aunque esto fue hace ya algún tiempo, creo que es más actual que nunca. Y es este libro tan interesante que habla acerca de las mujeres. Y el título es un poco seductor porque se menciona, ¿es posible morir de amor? Y yo creo que podemos empezar ahí. Por favor, Desiree, si nos cuentas un poquito el libro y por qué retomas este tema. Y creo que hoy por hoy es una de tus causas. Así es, Pilar. Y mira, a veces no sabemos por qué suceden las cosas. A veces de momento no entendemos qué es lo que está sucediendo o por qué nos mandan esos retos a nuestra vida. Pero siempre he dicho que hay que aceptarlos, hay que movernos, ¿no? Con esos nuevos cambios que a lo mejor no eran lo que esperábamos, porque cuando pedimos algo se nos cumple, pero no sabemos de qué manera va a ser. Y esa es la maravilla de la vida y la maravilla del destino. Y pues sí, el libro que tú mencionas es este. Así es. Es posible morir de amor, historias reales de mujeres reales. Y la historia muy breve y muy sencilla es que después de haber escrito 3 libros dedicados a la industria del diseño en México y de 20 años de estar en medios promocionando esta maravillosa industria que da pues una derrama económica muy importante, que da miles de empleos en el país y de la cual yo sigo totalmente enamorada, pues me viene el tema de la inquietud de querer escribir una novela, la cual yo no tenía ni idea, nunca lo había hecho, no son lo mismo libros de investigación que una novela. Y en ese momento, en esa transición de mi vida, llegan a mí, sin pedirlo, sin preguntar y sin solicitarlo, 6 mujeres con un corazón enorme, con un corazón violento, pero también muy violentado, mujeres a las que yo admiraba y yo decía, wow, su vida perfecta, y me cuentan que su vida es, pues, terrorífica, que están viviendo situaciones que ni tú ni yo las creeríamos, a menos que lean el libro Es posible morir de amor. Y yo digo, yo no me puedo quedar con estas historias guardadas, estas historias las tienen que conocer otras mujeres con un solo fin, que ninguna de ellas vaya a transitar por una situación de violencia en sus familias, con sus parejas, etcétera. Entonces, yo me doy a la tarea de ser simple y sencillamente un vehículo de comunicación para contar sus historias. Cuando yo presento este libro, no me imagino la trascendencia que va a tener y me doy a la tarea de dar presentaciones en distintos estados de la República con 6 maravillosas actrices a las cuales amo y adoro, que me han acompañado desde entonces para dar estos testimonios actuados. Y en una de las entrevistas, precisamente con Fernanda Familiar, me preguntan si yo he sufrido violencia, a lo cual, pues, inocentemente y por no estar en ese momento tan inmiscuida en los temas de violencia de género, contesto que no. Tiempo después yo me voy encauzando y yo me voy acercando a grupos de mujeres violentadas y me doy cuenta que hay una herramienta del termómetro de la violencia que se llama violentómetro y me doy cuenta que de 20 tantos puntos yo por lo menos he padecido hasta el punto 17 en mi vida. Entonces ahí digo, perdón, ¿cómo vamos a saber lo que es la violencia? ¿Cómo vamos a saber si la estamos padeciendo? ¿Cómo vamos a saber, inclusive los hombres, si la están infligiendo, si no sabemos lo que es la violencia? Y más allá de poder ayudar a estas mujeres desde mi fundación One Heart México, en darles seguimiento médico, en darles ayuda económica o legal o de un refugio, me voy directamente a dar conferencias de prevención de la violencia, de explicar qué es la violencia, cómo podemos evitarla. Y pues eso es
desde entonces lo que a mí me llena más, poder acercarme a las universidades, a los jóvenes, a los padres de familia y explicarles, porque es un tema de verdad que la gente pensaría que es un tema muy sencillo, pero de verdad es ultra complejo. No es fácil salir de un círculo de la violencia, por eso precisamente no debemos de caer en él. Totalmente de acuerdo. Ahora, el tema es que, fíjate, yo creo que viene interesante porque primero te construyes como un líder de opinión, en otra área quizá, pero yo creo que es que el mundo necesita causas, pero también necesita líderes. Y no es lo mismo que alguien que tiene toda una trayectoria y una voz pueda tomar esta causa y además darse cuenta también, porque yo te diría, mira, a mí me llama mucho la atención. Tú sabes que al final nos conocemos en un área de comunicación, pero que estoy especializada en el tema glamoroso del vino y las bebidas y la gastronomía y todo esto. Y ya son 20 años en esta área específicamente, comunicación pues mucho más. Y resulta que de repente la pregunta tradicional, porque además curiosamente, por alguna razón uno decide ir incursionando en ámbitos que no eran propios de la mujer. A lo mejor por esta rebeldía o este compromiso de decir tengo que hacer algo y dejar para los siguientes, porque igual no me va a tocar, pero dejar a los siguientes un mejor mundo. Y entonces la pregunta clave, ¿no? Oye, ¿y el mundo que se creó por hombres y para hombres, has tenido pues algún problema, ciertos obstáculos? Y yo digo, sí, claro. En ese y en todas mis áreas de desarrollo, incluyendo en comunicación. Tanto que he dejado trabajos y me he movido porque sé que de ahí no voy a pasar, tan solo por el hecho de ser mujer. Eso obviamente considerando un terreno estrictamente profesional. Y me llama la atención porque hoy por hoy muchas chicas, bendito Dios, mencionan que no les ha costado trabajo. De repente quisiéramos entender que con todos estos esfuerzos de tantas mujeres como tú, esto tendría que ir caminando para adelante. Y yo a veces me enfrento con casos dramáticos, lo que estamos viviendo ahora, feminicidios. La pandemia nos ha venido justamente todavía a provocar más violencia intrafamiliar, que usualmente está orientada hacia los niños y, obvio, hacia las mujeres. Y entonces la pregunta es, ¿crees que de entonces, incluso de cuando tú escribes el libro a la fecha, hemos cambiado, hemos superado? Sí, creo que sí, Pilar. Y bueno, personalmente te felicito porque acabas de mencionar algo muy importante y son varios puntos. Uno, que al ser de alguna manera líderes de opinión, tal vez podemos cambiar, pero nuestra voz cada vez va a sonar más fuerte. Y qué maravilla que podamos hacerlo para abrir camino para otras mujeres, para alzar la voz por quien más lo necesita, ¿no? Sean hombres o mujeres. Y en tu caso, llegar a ser presidenta de los sommeliers en algo que todos sabemos que el mundo de los vinos ha estado siempre dominado por hombres. Entonces creo que también te conviertes en un agente de cambio, en una mujer que abre camino para otras mujeres y en una persona que le da esperanza a otras mujeres de también saber que pueden cumplir sus sueños. En mi caso particular, creo que los momentos tan abruptos que vivimos en este momento me hicieron que yo dejara de alguna manera lo que es mi gran pasión, que es la industria del diseño mexicano y la promoción de esa industria a nivel internacional, para alzar la voz por quienes más lo necesitan. Y yo en ese momento creí y sigo creyendo que es el lugar y es la trinchera desde donde yo más puedo ayudar a la gente. Entonces, de alguna manera me convierto en activista de los derechos de las mujeres, me empiezo a preparar, empiezo a estudiar, empiezo a entrar a colectivos femeninos en donde tenemos objetivos muy claros de equidad de género, de paridad, de eliminación de la violencia. Y pues es algo que de pronto a mí me apasiona porque creo que es donde yo puedo llegar a cambiar algo que veo que está mal y que como sociedad me parece que no debemos de permanecer indolentes, sea
a lo que nos dediquemos, pero no podemos permitir volver a ver que maltratan, que matan, que descuartizan a mujeres, a niños, gente que está totalmente indefensa y quedarnos indolentes y quedarnos callados ante lo que estamos viendo, sea cual sea el tema, ¿no? Entonces, pues a partir de ese momento es que pues yo decido especializarme, estudiar, prepararme, participar, alzar la voz. Y sí, Pilar, muchas veces con miedo, muchas veces hemos sufrido de esta sociedad machista y misógina con falsas creencias en las cuales las mujeres también participamos, porque somos las madres que educamos a esos hijos. Y con esa misoginia que también viene arraigada dentro de las mujeres, porque lo hemos visto de generaciones en generaciones. Y hoy te puedo decir y puedo responder a tu pregunta, sí he visto que han cambiado las cosas, sí creo que sí hemos avanzado mucho, sí creo que desde la legislatura ya hay una paridad. Hoy en día en la Cámara de Diputados te podré decir que ya hay 50+1, ¿no? Donde ya las mujeres están participando en la política, en los congresos, en los cargos de alto nivel. Entonces, sí nos falta mucho por recorrer. Tenemos que seguir apoyando, tenemos que seguir alzando la voz por estas mujeres que no la tienen o inclusive que se las quitaron. Pero ya demostramos en el Paro Nacional de Mujeres que si nosotras no participamos, el país se paraliza totalmente. Somos más del 40% de la fuerza laboral de este país y necesitamos ser escuchadas y necesitamos ser tomadas en cuenta. Y también las mujeres, que también lo mencionaste en un principio, ya no somos enemigas unas de las otras. Las mujeres unidas creo que podemos cambiar al mundo y debe de existir sororidad entre nosotras. Completamente de acuerdo, y fíjate que yo creo que además es muy interesante y el hecho de que la vida o como tú quieras llamarlo te ha escogido a ti para tomar esta bandera es muy interesante porque, a ver, podríamos caer en estos lugares comunes es que la violencia, por un lado se da, si es con una mujer guapa, porque lo provocó. Segundo, esto no sucede más que en ciertos niveles socioeconómicos o con mujeres no cultas. Y esta es una realidad que no, la realidad es que yo creo que en tu libro muestras una parte de lo que sucede, pero la vida misma nos indica que no se respeta ni cultura, ni nivel socioeconómico, nada, absolutamente, y que todos, en este caso todas, tenemos la posibilidad de sufrir violencia, haberla sufrido, y el punto aquí es el tomar conciencia, el aceptar el reto e ir para adelante como lo estás haciendo tú ahora. Entonces no creo que sea tan gratuito el hecho de, acuérdate, en el mundo, más que casualidades, hay causalidades. Y de repente el que tú tengas esta voz puede resultar muy interesante. Hablaba yo de la pandemia, porque pues es lo que todavía estamos viviendo. Hablaba hoy mismo en la mañana, porque es algo reiterativo, porque la parte humana a mí me interesa mucho, porque me gustan las estadísticas. Entonces escuchaba, bueno, que los casos de divorcio, además de los de violencia, los de divorcio se han incrementado y pues es que esto nos vino a representar un nuevo estilo de vida al que tenemos que adaptarnos porque no va a cambiar del todo y además se suma algo muy interesante. Además del no contacto, que eso también establece una ruptura en términos de afecto, ya sea porque tengas que estar separado, etcétera, o al revés, porque tengas que estar 24/7 con una persona y eso no era como el día a día, pues también las redes sociales. Y las redes sociales creo que yo las amo, la tecnología me encanta, pero tienen su vertiente positiva y negativa. Prefiero hablar de la positiva. ¿En qué forma han influido las nuevas tecnologías y las redes sociales en todo lo que tú estás haciendo? Increíblemente, increíblemente, Pilar, porque creo que hoy sí cabe el término benditas redes sociales si las utilizamos para el bien, ¿no? Y siempre todas las decisiones que tomas a lo largo de tu día a día
Tú eliges el camino si las utilizas para el bien, si las utilizas para hacer mal. Hoy te puedo decir que por esto de la pandemia que tú mencionas, 155 mujeres piden auxilio cada hora por estar confinadas, y lo que para ti, para mí o para muchas familias puede ser salvar la vida de COVID, para otras es una sentencia de muerte, en donde hay 115,000 llamadas de auxilio de reportes de violencia al 911. 2 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia esta cuarentena, y 2 de cada 10 mujeres han vivido también violencia económica. Entonces hay que entender los distintos tipos de violencia, específicamente al que tú te refieres, que es la violencia digital. Yo quiero que a la gente le quede muy, pero de verdad muy claro, porque a veces somos muy inconscientes y no pensamos en lo que hacemos. Y esto de la violencia digital afecta a hombres y a mujeres por igual. Yo recuerdo un caso sonadísimo, me parece que en Yucatán, ¿no? De un chavo que fue drogado por unas prostitutas, y lo encueraron, le tomaron videos, o sea, hicieron muchísimo daño a esta persona, y la verdad es que le destrozaron la vida. Como ese caso, hay muchísimos más, ¿no? Donde sin tu autorización, aunque hayas tomado el video por tu propia decisión, un video sexual, un video, etcétera, con connotaciones sexuales, no tienen derecho la gente a exhibirlo en redes sociales. No tiene la gente ningún derecho de inventarte cosas, no tiene la gente derecho de insultarte. Y para lo que muchos estamos de alguna manera acostumbrados, pero que tal vez a todos nos afecta, pero a unos les afecta más que a otros. Unos podemos tener una familia, una solidez emocional, pero hay mucha gente que a lo mejor está pasando por malos momentos, vive en depresión, tiene problemas económicos, familiares, personales, y algo así les puede destruir la vida. Y lo hemos visto en redes, mucha gente se ha suicidado por este tipo de rumores, por este tipo de noticias falsas. Y hoy por hoy me da mucho gusto comentarte que hay una ley que ya pasó, que se llama la Ley Olimpia, en donde ya está penado esta violencia digital. Y yo creo que sería muy bueno que todos lo supiéramos, porque si en algún momento nosotros ejercemos esa violencia digital, ya está penado, al menos en cerca de 10 estados de la República. Esperemos que llegue a todo el país, pero que seamos conscientes. Lo que para algunos puede ser un chiste, una broma entre amigos, el pasar los famosos packs o videos que tú quisiste hacer por amor o porque se te dio la gana con tu pareja, y eso lo exhiben públicamente en redes sociales. De verdad que no estamos conscientes del daño que podemos llegar a infligir. Fíjate que sí, al respecto yo creo que viene muy bien hacer una recomendación de otra gran mujer, desde luego, que es un libro que recientemente ha salido, se llama Linchamientos Digitales, de Ana María Olabuenaga. Buenísimo. Creo que además no es solo un tema de relación con mujeres, sino en general, con la consecuencia muy grave que puede tener acciones violentas y que se ejecutan a través de las redes. Así que yo creo que es un aplauso realmente a que esta ley, ojalá pronto esté en todos los estados. Y esto me lleva, desde luego, a una pregunta más que me encantaría pudieras contestarme. Sé que estás involucrada en política actualmente, y eso tiene que ver es casi como un camino lógico, ¿no? Porque hay una relación directa entre tu ejercicio, tu causa, tu liderazgo y la participación, evidentemente. Prueba de esto es lo que me estás mencionando, y me parece estupendo porque, además, el punto interesante es, por un lado, tú hablabas de estadísticas de denuncia, pero ¿cuántas mujeres no denuncian? ¿O cuántas no llaman al 911? Punto uno. Así que hablamos de un entorno de conciencia y también comunicación. Segundo, muchas veces se dictan leyes y el problema es que la gente no sabe, no se entera.
Entonces necesitamos voces, primero, que participen en que esto camine y vaya adelante, y segundo, que lo comuniquen. Así que me encanta. Si quieres hablarme un poquito de ese tema, me gustaría mucho. Pues hablamos nuevamente de esas diosidades, causalidades, en quien ustedes crean el ser supremo, la madre naturaleza, no lo sé, pero creo que te va llevando, una cosa te va llevando a la otra, y de pronto te ves inmersa en una nueva realidad a la cual tú jamás imaginaste llegar. Con este tema del libro, de alzar la voz por las mujeres, de exigir justicia, porque no se queden impunes miles de casos que vemos a diario, y pedirle a la gente que no sea indolente, que no se convierta en una cifra más. Todas tienen nombre, apellido, familias, hijos que dejaron huérfanos. Entonces, alzando la voz en redes, ¿no? Pues como siempre lo he hecho, no estoy acostumbrada a callar. Pues sí, me contactan de México Libre, ¿no? Una persona a la que yo estimo, admiro y quiero muchísimo, que es Miguel Ángel Toscano. Yo lo estaba entrevistando para un programa que íbamos a hablar de su fundación, porque él tiene una fundación, yo tengo otra fundación, y pues ese era el tema. Y cuando él me dice en ese momento que está en México Libre, que le gustaría invitarme a participar, pues yo soy siempre la más animosa, yo no sé ni a qué voy, pero yo digo que sí. Y como se lo he dicho y siempre lo hablo, yo no soy política y creo que nunca lo seré, porque hay ciertas características de los políticos, al menos los de hoy en día, con las que no estoy de acuerdo y que no me gustan y que creo que nunca podré hacerlo, ¿no? Pero soy ciudadana y desde mi trinchera de la sociedad civil estoy dispuesta a hacer lo que esté de mí para que al país le vaya bien. Entonces, pues de ahí me presentan a otras personajes, otras personalidades de México Libre, y de ahí me presentan también a Margarita Zavala, alguien a quien yo admiro muchísimo porque es otra mujer que abre caminos, que es un ejemplo a seguir para muchas mujeres y que siempre está atenta para darle la mano a los demás y guiarlos. Entonces, pues yo entro a México Libre sin saber ni siquiera exactamente a lo que iba, y empiezo a cumplir pues con todo lo necesario para podernos convertir en un partido político ciudadano, de ciudadanos para ciudadanos, porque conmigo están doctores, activistas, maestros, amas de casa, o sea, realmente desde Baja California hasta Chiapas, creo que estamos muy unidos en estos momentos y cumplimos con todos y cada uno de los requerimientos que nos pide el Instituto Nacional Electoral. Nosotros estamos tranquilos de que no solamente lo hicimos bien, sino que además dimos más de lo que nos pedían y nos solicitaban. En semanas anteriores, el Instituto Nacional Electoral se reúne y deciden que hay, según ellos, algunas inconsistencias de las cuales no estaban ni siquiera ellos al tanto, y en ese momento, sin haberlo estudiado y sin haber visto específicamente el caso, deciden negarle el registro a México Libre. Esto solamente creo que nos ha unido mucho más como sociedad también, porque pueden estar de acuerdo con nosotros o no pueden estar de acuerdo con nosotros, pero esto es democracia y tenemos que luchar por nuestra democracia, por la misma democracia por la que hoy está este gobierno en turno. Entonces, se presentó un recurso de impugnación ante el TRIFE, ante el Tribunal Electoral. Estamos esperando la respuesta y estamos seguros que nos van a dar la razón porque por derecho nos asiste. Y esto es un tema
que debe de atañer a toda la ciudadanía, a todo el país, porque no podemos ser una sociedad apática. Hoy no podemos decir, la política no me gusta, las noticias no me gusta conocerlas. No, hoy el país nos necesita, hoy nos requiere que sepamos lo que está sucediendo, requiere que tengamos una opinión a favor o en contra, pero siempre con mucho respeto para los que no están de acuerdo con nosotros. Y sobre todo, estar a favor en todo momento del derecho, porque son las leyes las que nos han constituido como el gran país que hoy somos y no debemos de permitir que eso se pierda en ningún momento. Totalmente de acuerdo, y a veces, digamos, primero nos corresponde, es parte, yo creo que de un deber, no solo ciudadano, de un deber humano, y la realidad es que yo creo que desgraciadamente tenemos el concepto de política, pues muy manoseado, pero en realidad todos, de alguna manera, no tenemos que pertenecer a un partido, pero todos somos políticos, actuamos es una acción inherente al ser humano y sobre todo cuando vives además en convivencia con una sociedad. Entonces yo creo que es un tema que a todos nos interesa, nos atañe, cada quien hace su propia valoración, aplaudo definitivamente la congruencia y sobre todo el buscar siempre que el fin último es el beneficio para todos, esa es la realidad. Bueno, quisiera, porque desgraciadamente yo estoy a gustísimo platicando contigo, pero bueno, el tiempo es corto, vamos a redes, me parece que ha sido una plática muy sustanciosa y solo para cerrar, hacerte 2, 3 preguntas que creo que serían como el broche ideal para terminar nuestra grata conversación, esperando nuevamente poder, porque te sigo, te estoy siguiendo en todas tus actividades, poder desde luego conversar nuevamente. En este momento, ¿cuáles son tus mayores pasiones? Ay, me apasiona muchas cosas, me apasiona la responsabilidad social. Hoy en estos momentos tan convulsos del país, creo que hoy no hablamos de ayudar por ayudar a la gente. Hoy creo que es una responsabilidad que nos corresponde a todos el poder procurar, ¿no?, que la gente que no nació con las mismas oportunidades con las que nacimos nosotros, podamos ayudarlos, apoyarlos, crear políticas públicas o hacer lo que esté en nuestras manos para que esas personas tengan las mismas oportunidades, que tengan un sector salud digno, que tengan educación digna, que tengan seguridad. Yo creo que son los principales derechos por los cuales debemos abogar en todo momento. Totalmente. ¿Qué título le pondrías a tu vida? No sé, el cambio, agente cambio, no sé, la verdad no sé, valentía, locura, inconsciencia. Creo que hay muchos capítulos en mi vida. Sí. ¿Qué cambiarías de tu pasado o de qué te arrepientes? No cambiaría absolutamente nada, porque los aciertos, ¿no? Eso que sentimos muchas veces las mujeres de decir, me voy a arriesgar, quiero hacerlo, mi corazón me dice que ahí es donde debo de estar o eso debo de hacer, es algo que siempre he seguido. Obviamente ahora soy, creo que un poco más precavida, ¿no? Tengo más experiencia ahora que antes, pero nunca me he arrepentido porque gracias a todas esas decisiones que yo he tomado, buenas, malas o peores, hoy me tienen en este lugar y hoy estoy contenta en donde estoy y estoy contenta conmigo misma. Estoy muy, pero muy agradecida con la vida por tener 2 hijos talentosos, lindos, sanos, maravillosos, empáticos con la gente, y cuando los veo, creo que he hecho un buen trabajo, creo que de alguna manera les he dado un buen ejemplo. Y también decirles que nada es perfecto. En este momento, claro que yo estoy trabajando mucho en las comunidades, veo
que la gente está de verdad sufriendo muchísimo, ¿no? Está deprimida, ha tenido demasiadas pérdidas por el COVID, pérdidas financieras, económicas, de sus negocios, de sus familiares. Inclusive creo que emocionalmente muchas peleas. Esta pandemia creo que o sacó lo mejor de nosotros o sacó lo peor, y definitivamente ha sido un año muy difícil. Entonces, decirles que no están solos, que siempre va a haber alguien que los escuche, que por lo que están pasando no es única y exclusivamente de uno. Lo estamos pasando todos. Todos hemos perdido trabajos, hemos perdido amigos, familiares, nuestra libertad para poder vernos y abrazarnos y decirnos cuánto nos queremos. Hemos perdido muchas cosas este año, pero creo que detrás de todo eso hay una enseñanza y hay siempre la oportunidad por decir, y yo desde aquí, ¿qué puedo hacer para los demás? Fíjate que sí, porque creo que algo que es muy, muy interesante es que al final a todos, yo creo que pocas personas pueden decir es que la vida me ha sonreído siempre. El caminar, el éxito representa o tiene forzosamente cabida con el fracaso. Entonces el caminar es eso, ¿no? Es un poco como la dialéctica, buenos momentos, malos momentos, buenas experiencias, terribles experiencias, pero todo esto te hace crecer. Y mucho es lo que emerge de ti y que a veces podemos compartir. Entonces yo creo que todos tenemos alguna frase propia o que hemos tomado prestada de alguien y que nos sirve, y casi siempre la recordamos en esos momentos más difíciles, y nos sirve compartirla porque creo que esto puede ayudar a ese aspecto de motivación, de solidaridad, etcétera. ¿Cuál sería tu frase para terminar? Una frase que me gusta muchísimo es aquella que dice, las mujeres no sabremos cuál es nuestra verdadera estatura hasta que no nos pongamos de pie. ¡Ah, qué maravilla! Muy ilustradora, muy cierta, y sobre todo cierto es que creo que estas voces y cada quien desde su trinchera, estos programas pueden ser pequeñitos, pero van a sumar y ayudar a todo este esfuerzo cotidiano que estamos haciendo muchas mujeres. Por eso, un placer para tenerte o por tenerte en este programa de Entre Nosotras, que son charlas de mujeres, pero para todos, que se ha vestido de gala el día de hoy. Y muchísimas gracias, Desiree. No, muchas gracias a ti, Pilar, y de verdad que súper agradecida de tener amigas tan cercanas, tan queridas como lo has sido tú por muchos años, en los que hemos compartido foro, micrófonos, programas, y que siempre dejamos desde nuestros temas tan diversos un viso de alegría, de cosas positivas hacia los demás, mujeres, hombres. Claro que sí. Muchísimas gracias, Desiree. Muchísimas gracias a todos ustedes que siempre nos ven y nos escuchan. Recuerden que tenemos una cita todos los martes para platicar entre nosotras. Hasta pronto.